Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes. Bien, vamos a grabar la clase de hoy. Esta conferencia comenzará a grabarse. Comenzamos con el tema. La clase pasada lo que terminamos viendo es, al final del día, el problema de la vejez. Ya vimos que hay partes que se relacionan con instrumentos específicos como el plan de pensiones y hay riesgos que afectan de manera indirecta a los planes de pensiones. Ayer estábamos comentando que la longevidad, por ejemplo, dar un ingreso vitalicio es una necesidad del plan de pensiones. Sería ideal que ese ingreso vitalicio fuera del 100% del sueldo para que no hubiera duda acerca de la seguridad económica, pero eso no se puede garantizar por muchas razones. También el tema de la inflación debe ser considerado dentro del plan de pensiones porque pues, es un tema de protección del poder adquisitivo de un jubilado. El tema de la tasa de interés, pues, si estamos haciendo cálculos actuariales, pues la tasa que se utiliza para traer a valor presente es muy importante porque pues, significa que esa tasa, al financiar el plan de pensiones, es la mínima que podemos tener garantizada en el rendimiento del fondo. Y obviamente producir esa tasa de interés en el fondo tiene que tener una canasta específica de activos que produzcan esa tasa de interés y que estén alineados los activos con la estructura del flujo de pagos del plan de pensiones. Y finalmente el tema del cónyuge, si la jubilada tiene la pensión y el jubilado depende de esa pensión, pues no podemos dejar de garantizar el pago de la pensión si fallece la jubilada o el jubilado. Entonces, ante la pérdida del cónyuge, que es el que tiene la pensión al menos, si la situación es así, debería ser de una pensión mancomunada, que se pague mientras alguno de los dos esté con vida. Temas indirectos de riesgo que afectan los planes de pensiones, el tema de la pérdida del empleo por la seguridad económica en la vejez, es que pierdas tu empleo y que no puedas acumular reservas o que pierdas el beneficio. Y también el tema de que el IMSS pueda disminuir el tamaño de sus beneficios. Bueno, ya esto lo que nos deja claro es los primeros 5 riesgos los tenemos que identificar cómo se manejan dentro de la estructura de un plan de pensiones y los indirectos pues tenemos que ver cómo afectan para saber cómo la persona los puede manejar o se puede proteger. ¿Qué es un sistema de seguridad económica? El sistema de seguridad económica pues, es en realidad el sistema de seguridad económica consiste en que hay hay varios entes que otorgan seguridad económica a los participantes en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay diferentes, por ejemplo, si existe el gobierno puede, como entidad, puede otorgar seguridad económica a través de un plan de pensiones específico. ¿Cómo puede hacer esto? A través de una ley, la emisión de una ley en la que dice que va a haber una entidad específica, el Seguro Social, que se va a encargar de proteger o de financiar las pensiones para pagarlas cuando lleguen las personas a su vejez. Igual los seguros de vida y salud, de accidentes, son partes del sistema de seguridad económica, pero pues, obviamente no son el foco de este curso porque este curso trata de las pensiones de jubilación. Pero hay que considerar que si uno ve el sistema de seguridad económica, uno ve, por ejemplo, el Seguro Social y uno sabe que el Seguro Social, además de las pensiones de vejez, paga beneficios por fallecimiento, protege la salud de las personas, en caso de accidente de trabajo tiene una protección, tiene una pensión. Entonces, el sistema de seguridad económica no solo es las pensiones de jubilación. Sin embargo, en este caso, la parte del sistema de seguridad económica que vamos a revisar nosotros es el que se encarga de pagar pensiones de vejez. Y bueno, hay ocasiones que el sistema de seguridad económica no solo otorga pensiones, sino que otorga beneficios en especie o en bienes que
ayudan a manejar los riesgos, como son los medicamentos, el otorgamiento de medicamentos, de ayuda asistencial, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona un sistema de seguridad económica? Bueno, pues el sistema puede ser voluntario o puede ser obligatorio. El tema de cómo debe de funcionar, pues depende de quién lo está patrocinando. El gobierno típicamente cuando cuando diseña un sistema de seguridad económica, típicamente lo hace de manera obligatoria. ¿Por qué? Pues porque la persona por sí misma puede ser que no sea consciente de la importancia de la seguridad económica y es posible que diga, ¿sabes qué? Pues no quiero participar, sin saber que si no participa puede estar sometido a un riesgo y puede quedar desprotegido. Entonces, la parte obligatoria normalmente es la de la seguridad social y los planes que son voluntarios, la mayoría de las veces son los planes que otorgan las empresas, los planes privados y el ahorro individual, por supuesto, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda o comentario. Profe, ¿está cambiando las diapositivas? Sí. Porque creo que, no sé si nada más sea yo, pero no me aparecía que se cambiaban. Sí, a mí tampoco me aparece. A ver, otra vez veamos. Creo que sí estaba bien, ¿no? Ahorita está en la 36 y sí vi cuando cambió de la 38 a la 36. Ok. Bueno, déjame ver cuál es el problema, pero ahora voy a tener que hacer lo mismo que ayer para estar viendo si las participaciones y también para ver que esté cambiando. This conference will now be recorded. A ver. Ya se ve, profesor. Sí, ya la vi. Bueno, entonces, de eso se trata este curso, de, oye, ¿cómo se diseña un sistema de seguridad económica? Nosotros solo vamos a ver una parte del sistema de seguridad económica, que es planes privados de pensiones. La seguridad social no es parte de este curso, pero es parte del sistema de seguridad económica. El ahorro es parte del sistema de seguridad económica, el ahorro individual, pero alcanzaremos a ver en el último capítulo del curso cómo funciona esa parte, cómo podemos ayudar a que las personas fijen metas de ahorro y para cuánto les alcanza en el largo plazo. Bueno, entonces, en la vejez, y ese es el foco del curso, el principal instrumento de seguridad económica es lo que se conoce como el plan de pensiones. Desglosando. ¿Qué es la pensión? Pues la pensión es un ingreso periódico que se otorga a partir de cierto momento o de cierta contingencia. La contingencia o el momento puede ser alcanzar una edad avanzada, la edad de jubilación. Entonces, lo que uno dice es, ¿la pensión cuándo me la van a dar? Pues este plan de pensiones la pensión se va a otorgar cuando llegues a los 65 años de edad. Eso es muy importante saberlo. Entonces, como tienes que definir varias cosas que son importantes para saber cómo va a funcionar, cómo se va a otorgar la pensión, el documento que sirve de base para saber cómo funciona el plan de pensiones es el texto del plan de pensiones, y en ese texto del plan de pensiones lo que se escribe son las reglas para participar en el plan, para que digan, esta persona es elegible para recibir beneficios de jubilación en el futuro, va a participar hasta que llegue su edad de jubilación, y también para saber cuándo otorgar y cómo otorgar la pensión. ¿Qué dice, entre otras cosas, el texto del plan de pensiones? Lo que va a decir es quiénes
elegible para ser participante del plan de pensiones. Oye, pues un trabajador de planta y tiempo completo, al servicio de la empresa, que no pertenezca a un sindicato, es un participante del plan de pensiones. Esa es una de las cosas básicas que debe decir el texto del plan de pensiones. También es importante que diga quién tiene derecho al plan de pensiones. Ya cuando llegue el momento, oye, pues vas a llegar y vas a tener derecho, sí y solo si cumples condiciones específicas para tener derecho. Puede ser la edad, puede ser la antigüedad, puede ser ambas juntas. Entonces va a escribir todo eso. Y por supuesto va a decir de manera muy clara en qué edad se va a jubilar la persona o en qué edades se puede jubilar la persona. Puede haber una edad anticipada y puede haber una edad final de jubilación, que se conoce normalmente como edad normal de jubilación. El sueldo. Pues también es importante saber sobre qué sueldo se va a calcular la pensión. El sueldo que le pagas nominal o el sueldo que incluye todo lo que le pagas, su aguinaldo, su prima vacacional, sus prestaciones, etcétera, etcétera, pues tienes que definir cómo le vas a calcular la pensión, sobre qué sueldo. Y también si es el último sueldo o si es el sueldo promedio. En México se acostumbra que el sueldo que se utiliza para calcular la pensión sea el promedio al menos del último año. Entonces, ese es un tema importantísimo. Y luego ya viene la parte sustancial, que es, y que en realidad es en la que se centra este curso, que es, oye, ¿cómo se calcula la pensión? Y la pensión, ahorita en el mercado mexicano hay dos formas de otorgar pensiones. Una de ellas se llama beneficio definido. Cuando se fija la pensión como beneficio definido, lo que haces es definir una fórmula de otorgamiento de la pensión. Por ejemplo, si dices, le voy a otorgar el 100% del sueldo, entonces la pensión, como se va a calcular, es calculo el sueldo pensionable, y voy a calcular el 100% de ese sueldo como la pensión. Si dices la pensión va a ser el 1% por cada año de servicio, pues vas a multiplicar el 1% por la edad de jubilación menos la edad en la que ingresó la persona, multiplicado por el salario pensionable. Así es como se va a determinar la pensión. También puede existir un tipo de plan en el que la pensión no es la que se define cuánto voy a contribuir al plan de pensiones y la acumulación de esas contribuciones, incluyendo los intereses hasta la edad de retiro, es lo que define el plan de pensiones. Ese tipo de planes se llaman planes de contribución definida, porque se fija la contribución, se establece cuándo vas a poder retirar ese fondo y ese fondo lo que va a hacer es se va a convertir en una pensión. Y también es importante definir cómo se paga. Oye, va a ser una pensión vitalicia, mancomunada, ajustada por inflación, que se va a pagar, pues como ya dije, de manera vitalicia, o se puede decir que tiene una garantía de un cierto número de años, 10 años, 20 años, y luego vitalicia, etcétera. Entonces, eso es lo que se escribe en un plan de pensiones, en un texto de plan de pensiones, y se tiene que aclarar perfectamente cómo se va a otorgar la pensión, cómo se va a calcular la pensión. Los dos pasos básicos que nos tocan como actuarios es el diseño del plan de pensiones, cómo se va a otorgar todas esas características del plan de pensiones. Tenemos que decirle a una empresa que va a patrocinar un plan de pensiones cómo usar un plan de pensiones, cómo diseñarlo. Ese va a ser el paso número 1. Y el paso número 2 va a ser, ¿y eso cuánto cuesta? Entonces, eso cuánto cuesta y qué pasivo involucra ese plan de pensiones, se conoce como la evaluación actuarial del plan de pensiones. A partir de ahí, ya vienen tareas que a veces los actuarios nos olvidamos que son importantes también. Por eso nada más estoy mencionando 2 pasos, porque el primero y el diseño y la evaluación son pasos que se consideran como la tarea sustancial del actuario, pero en realidad
nosotros tendríamos que opinar sobre cómo financiar el plan de pensiones, qué fondo usar, el portafolio, etcétera. Y a partir de que si financia el plan de pensiones, se establece un fondo de pensiones, todos los años o durante cierto periodo, en un año o en varios años, se va a establecer una política de monitoreo de está funcionando bien el plan de pensiones, todo es claro, se apega el funcionamiento del plan de pensiones al objetivo, la evaluación actuarial, cómo va funcionando, y también, pues evidentemente si hay que hacer correcciones, nosotros tenemos que decir hay que corregir ciertas cosas en el diseño, en el portafolio, etcétera. Eso se llama monitoreo del plan de pensiones. Eso es lo que hacemos los actuarios respecto al sistema de seguridad económica y en la vejez. Diseñamos un instrumento que se llama plan de pensiones con estas reglas y luego, ya que diseñamos, hacemos una evaluación actuarial y, como ya dije, tareas sustanciales después de la evaluación actuarial son financiarlo, contabilizarlo al menos, financiarlo y luego monitorearlo. ¿Preguntas o comentarios? No, profe, todo bien. Ok. Bueno. Pónganse a pensar cómo se organiza un plan de pensiones, quiénes pueden participar para diseñar un plan de pensiones o financiar un plan de pensiones. Que participan en un sistema de seguridad económica pues, solo hay de 3 sopas en nuestro caso. El gobierno, que encuentre una forma de financiar los planes de pensiones, las empresas y los trabajadores. Esas son los tres participantes generales de un plan de pensiones. ¿Cómo se establece la participación para la seguridad económica? Pues si yo veo el caso mexicano, cuando veo al gobierno, ya existe un marco legal de actuación para dar seguridad económica a las personas en su vejez. Básicamente, lo que está haciendo el gobierno es diseñar un sistema de seguridad social, y dentro del sistema de seguridad social hay un plan de pensiones que se llama pensión de cesantía, vejez en edad avanzada y retiro. Eso está escrito en la ley. Y obviamente es un tema importante que el gobierno se encargue de verificar que puede pagar las pensiones, dados ciertos ingresos que recibe a cuenta de la protección de seguridad económica en la jubilación. Los últimos años, el gobierno ha hecho algo adicional, y eso se ha dado por las características de la población mexicana. Como una buena parte de la población mexicana, y eso lo vimos la clase pasada, no tiene seguro social, entonces el gobierno dice, si no tienen seguro social, no tienen pensión. Va a haber problemas con todas esas personas que no tienen pensión. Y por eso se creó la pensión del adulto mayor, que es un ingreso básico, pero bueno, ahí está, es como una garantía de seguridad económica. Al menos tienes eso. Bueno, pues todo eso, para la seguridad social, se diseñó un sistema, un plan de pensiones para la seguridad social, para el seguro de retiro, cesantía y vejez. Así se llama el seguro de retiro para la seguridad social. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues es que desde 1917, en el artículo 123, los constituyentes de la Constitución escribieron un artículo que decía que había que proteger a los trabajadores y que había que protegerlos frente a las contingencias, a lo que les pasa cuando ya están viejos, cuando se enferman, cuando se invalidan, etcétera, etcétera. Y ahí quedó. Desde 1917 se estableció esta protección, la necesidad de esa protección. La verdad es que cuando uno lee ese artículo se da cuenta de hay que proteger a los trabajadores y hay que otorgarles condiciones de vida digna y todo. Hay un montón de cosas que dice ese artículo.
y que son la filosofía del sistema de seguridad social. Ahí no se hizo nada, no se creó de manera real un sistema de pensiones bajo la figura del Seguro Social. Pasó el tiempo hasta 1943. En ese momento sí ya se escribió una ley, se puso claramente todas estas reglas de quiénes van a estar cubiertos, quiénes se pueden jubilar, bajo qué condiciones de edad, de antigüedad, etcétera. Y esa ley de 1943 siguió vigente, hubo cambios en la forma de calcular la pensión. Un plan de pensiones no nace y sigue por siempre funcionando de la misma manera. Esa ley de 1943 se modificó varias veces. Se modificó en 1973. Se diseñó una fórmula para otorgar la pensión, que desde 1943, y digamos que se respetó esa directriz. Luego se corrigió un poco en 1973, con una filosofía de gradualidad de otorgar las pensiones de acuerdo a ciertas condiciones del salario. Y en 1992 ya se empezó a cambiar de manera fuerte cómo se iban a pagar pensiones. Ahí se creó se creó una cuenta individual del 2% del sueldo para todos los trabajadores que cotizaban en el Seguro Social. Ya se sabía que se quería cambiar de un plan en el que te otorgaban una pensión de beneficio definido por una pensión que se otorgaba bajo la figura de contribución definida. Y en 1997 ya se crearon las AFORES, se creó otro tipo de plan de pensiones, y de ahí se creó la ley del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, que también ha sufrido modificaciones. La idea inicial era que todos los trabajadores estuvieran cubiertos bajo la seguridad social, pero eso no pasó. Y luego, más adelante, cuando ya empezaron a pensar en todos los que tenían que estar cubiertos, se vio que había diferencias entre los trabajadores de una empresa y los trabajadores del gobierno. Y se creó una ley de institutos de seguridad social y de los trabajadores del Estado. Y ese también se creó en 1957, algo tarde, después de la ley del Seguro Social, y luego se volvió a modificar en 2007. Con la misma filosofía se cambió de beneficio definido a cuentas individuales, y esa filosofía ha seguido hasta nuestros días. Ha habido reformas también en el ISSSTE y en el Seguro Social, particularmente el cambio de 2020 y luego el 2024, y se creó la ley de la pensión del adulto mayor, y se ha ido fortaleciendo esa pensión en todos los casos. Y luego, por su cuenta, muchos estados, muchos municipios y muchas universidades crearon planes de pensiones que de alguna manera dependen de la autoridad, no dependen de la persona. Entonces, esa es la base de la protección de la seguridad económica en la vejez, la seguridad social. Y ya de manera muy clara, desde hace 8 o 9 años, la pensión del adulto mayor es una base más abajo de la seguridad social. El tema de la seguridad social es muy importante porque la seguridad social se crea, el actuario hace una evaluación actuarial, determina el costo, la prima que hay que pagar para financiar la seguridad social, y a partir de ahí pues, se sigue existiendo la seguridad social. En cambio, la protección social es lo que está creando el gobierno para los que no tienen seguridad social. Esa protección social no funciona como la seguridad social. No se crean reservas para pagar ese sistema. Lo que se ha hecho es agarrar y decir, ok, bueno, yo quiero proteger a los trabajadores independientemente de si trabajan o no formalmente y tienen una empresa que les paga cuotas, sino que dijeron, hay muchas personas que no trabajan, que no tienen protección, y el gobierno dijo, pues yo les voy a pagar una pensión la pensión del adulto mayor. Esa es la base del sistema. Las empresas no están obligadas a crear planes de pensiones privados. Sin embargo,
después de cierto tiempo de mirar cómo se otorgaban las pensiones del IMSS, se llegó a la conclusión de que no eran suficientes. Y entonces se crearon mecanismos para impulsar que las empresas pudieran crear planes de pensiones privados. Y bajo la ley del Seguro Social, bajo la ley del impuesto sobre la renta y siguiendo el camino de la ley del trabajo, se empezó a impulsar que las empresas crearan planes de pensiones de beneficio definido o de contribución definida. Ahí está ese marco de ley. Los individuos, por su cuenta, también pueden crear un plan personal de ahorro para el retiro, y eso está regulado por la ley del impuesto sobre la renta. Esos planes son totalmente voluntarios. También los de empresas son voluntarios si la empresa lo quiere hacer y si los empleados quieren participar o no. Entonces, el sistema de seguridad social en México, en la parte económica, está basado en tres cosas básicas: la pensión del adulto mayor, la pensión de la seguridad social, y luego está los planes privados que crean muchas empresas en México. Y luego, finalmente, si quiere o no, ahorro personal. Ahora, el tema es el siguiente: ¿cuál es la estructura actual y ya formal, y si está fondeado o no está fondeado, de los planes de pensiones? El Seguro Social tiene una ley, y por ley debería de haber una evaluación actuarial y se debería de saber cuánto pasivo tiene y cuánto costo tiene. Pues eso, a pesar de que ahí se recarga la mayor parte de la seguridad económica de las personas, pues no existe un fondo, no se tiene hasta la fecha un fondo específico para pagar las pensiones de seguridad social de esta parte básica. Y la verdad es que hay muchos estados y muchos gobiernos municipales que, queriendo proteger a los trabajadores de esas entidades, pues han creado planes de pensiones, pero cada quien lo crea como quiere, como Dios le da a entender. El problema es que no se hizo una costumbre, y eso es muy malo, que había que financiar los planes de pensiones. Entonces hay muchos estados, muchos municipios que tienen planes de pensiones, pero que no tienen recursos o no tienen un fondo para pagar las pensiones. Y eso ha creado muchos problemas. Sí es importante lo que hay en el financiamiento de esa parte del sistema de seguridad económica en la vejez. La seguridad social, y más bien las AFORES, los fondos de ahorro para el retiro, tienen activos por alrededor del 18-20% del PIB. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría del tema de seguridad económica se le recarga al gobierno por medio de la seguridad social. Adicionalmente, las empresas crean sus propios planes de pensiones, ¿sí? Lo que hace el gobierno es estimular que los puedan crear, brindándole cierta deducibilidad de las aportaciones. Y bueno, al final del día, lo que dice el gobierno es: si tú lo haces bien y el que va a gozar de este plan de pensiones es el trabajador, pues yo te voy a permitir que tengas una ventaja fiscal. La deducibilidad de las aportaciones, por ejemplo. Finalmente, los individuos tienen cierta ventaja si ahorran para su retiro, y eso está puesto en la ley del impuesto de la renta. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Pasa que para hablar de pensiones empieza por haber un montón de entidades y de quienes están involucrados. Básicamente, lo que sucede es: Hacienda genera una especie de mecanismo de control de cómo van a funcionar los planes de pensiones, al menos para el gobierno, al menos para la seguridad social. Pero hay muchas variantes. Hay estados que tienen su propio plan de pensiones, hay entidades paraestatales, hay gobiernos estatales que tienen su propio plan de pensiones, y hay muchos otros que no.
Entonces, lo que se ha creado es un sinnúmero de planes de pensiones en estados y en universidades y otras entidades que no están fondeados y que tienen problemas para pagar los beneficios. Adicionalmente está lo que hace la CONSAR de monitorear cómo se financian los planes privados y demás. Entonces, hasta ahí no sé si hay alguna duda. Profe, ¿afectan de alguna manera esas tasas de PIB para la cobertura de las pensiones? Sí. Si tú vas a financiar un sistema de pensiones y fijas una cierta contribución, definitivamente lo que estás pensando como actuario es que lo que determines como contribución al plan de pensiones va a ser suficiente en el largo plazo, las contribuciones más los intereses van a ser suficientes para pagar las pensiones. Entonces sí afecta la manera en la que se define todo eso. Sí afecta la manera en la que se define, oye, vamos a definir las contribuciones y después el beneficio. Entonces todo eso se establece en ¿qué quieres hacer de plan de pensiones? Estableces todas las reglas que ya vimos y a partir de ahí se establece un mecanismo de financiamiento y a partir de ahí tienes una forma de predecir si se va a poder cumplir el pago de las pensiones o no. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. Había mencionado que hoy en día no hay como tal un fondo que financie el plan de pensiones, ¿no? Sí. Yo había leído ya tiene rato que casi el 50% del para financiar Hola. ¿Me escuchó? Se fue un poquito, no sé si fui yo o fuiste tú, pero adelante. Ah, ok. ¿No se escuchó nada? Sí, se empezó a escuchar, pero si quieres mejor repítelo para que esté claro. Ok. Vale. Sí, mencionaba usted que hoy en día no hay como un fondo en el que de ahí se tome para financiar todo este tema de las pensiones, ¿no? Así es. Anteriormente, ya tiene un rato, yo había leído que casi el 50% justamente para financiar este tema de las pensiones se obtenía si no mal recuerdo, del IVA, del impuesto del IVA. Entonces, que funciona ahí. Y la pregunta sería, bueno, otra pregunta también sería, el otro 50 restante, ¿de dónde sale? Ahí te va. Ahí va la explicación. A ver, mira. Lo voy a explicar de una manera inicial básica para tratar de ilustrar qué es lo que pasa. Mira, lo que pasa es que tú agarras y diseñas el plan de pensiones. Al final del día lo que estás determinando es cuál es la pensión que vas a otorgar. Y está todo el tema de las condiciones y demás. Entonces, como ya dije, después de que diseñas el plan y ya sabes cómo va a funcionar, lo que haces como actuario es haces una evaluación actuarial. El resumen de la evaluación actuarial es, vas a determinar un pasivo y vas a determinar un costo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con ese costo anual, lo que hacíamos los actuarios, lo que le dijimos a quien debía de pagar las pensiones es, mándalo al fondo de pensiones. Cuando nosotros hacemos este cálculo, calculamos el costo anual, nosotros tenemos que ir viendo si va evolucionando el fondo de pensiones y nos damos cuenta, porque estamos viendo cuánto se está gastando en pensiones y cuántos jubilados vienen hacia el futuro, nosotros nos damos cuenta de si el fondo es suficiente. ¿De acuerdo?
Y si notamos que el fondo es insuficiente, pues a lo mejor es porque las hipótesis actuariales, porque algún supuesto no está funcionando como debe de ser. Hacemos el ajuste y ajustamos el costo. Pero de lo que se trata es de que sea suficiente. ¿De acuerdo? El fondo de pensiones, siempre la tarea del actuario en pensiones es, el fondo alcanza para pagar las pensiones. ¿Qué pasó? Si tú tienes el fondo, se supone que es para pagar pensiones. ¿Ok? ¿De dónde viene la suficiencia de las pensiones? De que aportes lo que calculaste actuarialmente. ¿Estamos de acuerdo? Y tú estás vigilando que eso se cumpla. ¿Qué pasa si alguien dice, no, sabes qué, vamos a usar el fondo para pagar otra cosa? Pues que le va a faltar dinero, ¿no? Porque no hiciste el fondo como actuario para pagar otras cosas, sino para pagar pensiones. Vamos a suponer que en cierto momento lo que pasó es que se acabó el fondo quedó en ceros, porque ya no, se pagaron tantas cosas que ya no quedó dinero en el fondo. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Llega el momento en el que en cierto año tú comparas las contribuciones o el costo que estás contribuyendo con los pagos. Y dices, ¿cuánto entra de contribuciones? Pues entran 100. ¿Cuánto se paga? Se paga 200. ¿Qué pasó? No alcanza, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, lo que sucedió es que en ese momento a lo mejor el actuario tuvo que decir, ¿sabes qué? Pues se tomó el fondo, hubo una pérdida y esa pérdida se tiene que pagar. ¿Qué significaba eso? Que tenía que haber más costo. ¿Estás de acuerdo? Pero si dijeron, no cambies las cuotas, déjalas igual, si dejan los costos iguales, pues seguía faltando dinero. ¿Cuánto faltaba? Faltaban 100, ¿verdad? Si ya tomaron la decisión política de decir, el actuario determinó cuánto se debe de aportar, el fondo fue creciendo, nos gastamos el dinero, se debió haber ajustado, pero dijimos que no se ajustaran las cuotas, pues te falta dinero. Y entonces el gobierno, se inventa la política de, si no se paga de las cuotas o de los costos anuales, que es lo que nosotros hacemos, ¿de dónde más se puede pagar? Pues como el gobierno tomó la decisión de usar el dinero, pues agarró y dijo, pues lo vamos a pagar de otros impuestos, ¿sí? Cuando un actuario hace una evaluación actuarial de un diseño de un plan de pensiones, eso lo que determina son costos. Para la seguridad social lo que se determinó es el costo como una cuota en porcentaje del sueldo y eso es lo que se iba aportando. Eso es digamos, visto así, es un impuesto directo. No se le llama impuesto, se le llama cuota. Pero son específicas para la seguridad social. Sin embargo, cuando se gastaron el dinero, dijeron, pues no, nos gastamos el dinero, no quisieron subir las cuotas porque ya faltaba el fondo, no, se acabaron el fondo, no quisieron ajustar las cuotas y ¿qué dijeron? Pues paguemos de los impuestos. Y entonces pasa lo que tú dijiste. Oye, ¿cuánto tenemos de IVA? No, pues del IVA tenemos 8,000 billones de pesos. Pues de ahí toma 100 millones de pesos para que se paguen las pensiones.
Por eso pasó, no es que se tenga que pagar de los impuestos. Puedes decidir financiar un plan de pensiones diciendo no voy a determinar cuotas, lo pagamos de los impuestos. Pero va a terminar pasando lo mismo. ¿Por qué? Pues porque cuando veas cuánto tienes de pensiones y de repente te des cuenta que vienen más y más pagos de pensiones, de repente van a tener que decir, súbelo a los impuestos. Por eso la seguridad social se financia con cuotas específicas, porque tú agarras y dices cuánto cuesta la jubilación, el actuario hace el cálculo de cuánto valen las cuotas y dice hay que aportar esto para que alcance para pagar las pensiones. La decisión de pagar de los impuestos indirectos, como el caso del IVA, porque el IVA no es para pagar las pensiones, ¿sí? El IVA es un impuesto que cobra el gobierno diciendo, bueno, vas a comprar una cosa y esa cosa tiene un impuesto al valor agregado de 16%. Entonces, si cuesta 100, le vas a cobrar 16 de impuesto y me vas a entregar ese 16% a mí, a Hacienda. El 100 es lo que tú cobras por tu producto y el 16% lo cobras porque yo cobro un impuesto por consumir. Entonces, se tomó de ahí, pero bien se puede tomar de otras canastas de impuestos. Entonces, básicamente pasa por eso, no por diseño del mecanismo de financiamiento. Nosotros lo que siempre dijimos es, se hace la evaluación actuarial, se determina la contribución, eso tiene que ir al fondo y el fondo tiene que ir creciendo y tenemos que checar suficiencia. En cierto momento de la historia ya a nadie le importó si el fondo era suficiente o no. Se empezó a hacer todo este mecanismo de, pues no alcanzar las cuotas, no quiero subir las cuotas, entonces tomemos dinero de otro lado. ¿Y de dónde se tomó? De los impuestos indirectos. No sé si fui claro en eso. Sí, profe, sí, muchas gracias. Y eso, para reafirmar lo que les he dicho, eso no lo dijimos nosotros. No dijimos, hágase lo que ahora todos dicen, es que las pensiones se financian con el método de reparto. El reparto no es otra cosa más que ¿cuánto tienes que pagar de pensiones? 100. Tienes 10 trabajadores, a cada uno cóbrale 10 pesos, porque 10 por 10 da 100 y puedes pagar las pensiones. Eso es reparto. Lo que estamos haciendo para financiar las pensiones actualmente no es reparto puro, es las cuotas alcanzan o no alcanzan. No alcanzan. ¿De dónde tenemos dinero que sobre? Pues acá de los impuestos. Entonces, ni técnicamente estamos diciendo claramente las cosas porque no es reparto. Si fuera reparto, las cuotas hubieran subido desde hace un montón de tiempo porque hubieran dicho, tenemos 100 millones, tenemos no sé cuánto de pago de pensiones, tenemos 100 billones 100 millones de pago de pensiones. ¿Cuánto recaudamos de cuotas? 70 millones. ¿Cuánto nos falta? 30 millones. Sube las cuotas, tienes que tener 100 millones, entonces cóbrale a todos lo necesario para recaudar 100 millones de pesos. Eso es reparto. Agarrar de otras canastas de los impuestos para pagar las pensiones no es reparto, es simplemente que se agarró y se dijo, nos gastamos el dinero para hospitales o para lo que ustedes quieran. Esas cuentas alguien tendría que regresarse en la historia y decir, a ver, ¿a dónde fue a parar todo el dinero? Y como se gastó el dinero, el gobierno dijo, bueno, pues ni modo, yo me lo gasté, pues tengo que tomar de otros impuestos para pagar las pensiones. ¿Ok? El sistema de financiamiento que diseñó el actuario nunca fue para hacer eso de exprofeso, no fue hecho así. Nosotros lo que dijimos es, hay un cálculo actuarial, hay un costo anual expresado en unas primas, en unas cuotas. Esas cuotas, si se pagan, se tiene que crear un fondo, el fondo va a ir creciendo y se van a ir sumando más cuotas y de pronto se van a empezar a cobrar pensiones y se supone que periódicamente íbamos a checar que las cuotas fueran suficientes junto con lo que ya se tenía en el fondo para pagar pensiones y para pagar pensiones en el futuro también. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué son los planes de pensiones? Los planes de pensiones, económicamente hablando, son parte central del sistema de seguridad económica. ¿Qué hacen los planes de pensiones? Pues establecen un mecanismo de financiamiento, esto ya es visto desde la perspectiva de gasto y de consumo y de ahorro,
lo que hacen los planes de pensiones para garantizar que van a ser viables es establecer una regla de decir, bueno, en el futuro le voy a pagar una pensión, por lo tanto, esa parte debo de ahorrar en el presente, debo de no consumir todo, sino guardar una parte para que en el futuro sea posible pagar la pensión. Eso es lo que significa económicamente un sistema de financiamiento de un plan de pensiones, económicamente. ¿Qué es otra atribución que le han dado al sistema de pensiones? Otra atribución que le ha dado al plan de pensiones es, hay personas que ganan pocos salarios, hay personas que ganan muchos salarios, estas pueden ahorrar más y pueden tener mayor seguridad económica. Por lo tanto, una virtud del plan de pensiones, del sistema del plan de pensiones, es redistribuye lo que se contribuye al plan de pensiones, al fondo de pensiones, para que los que tienen menos, los que ganan menos, tengan una mejor pensión. Y los que ganan más, pues darles una pensión un poquito más baja, tomando de las cuotas que ellos aportan. ¿De acuerdo? Al final del día, en el largo plazo, lo que tienes que hacer es optimizar la protección entre los que ganan menos y los que ganan más. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea de los actuarios en el sistema de seguridad económica? Bueno, pues primero que nada es garantizar que vas a poder pagar en el corto y en el largo plazo. Para que logres eso, como actuario, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que aprender cómo se hace una evaluación actuarial y si hay un método específico para un cierto sistema de pensiones. Y luego de que haces la evaluación, tienes que establecer y cómo voy a hacer un fondo de pensiones para que eso dé como resultado los fondos suficientes para pagar. Y debemos ser capaces de revisar cómo está funcionando el sistema, el método, y decir, hay que ajustar porque no está funcionando. Esa es una tarea importante del actuario. Si se da cuenta que lo que está determinando como costos no va a funcionar, pues tiene que decir, ¿sabes qué? No va a funcionar, tengo que corregir ahorita. Pero no se tiene que esperar hasta que de repente ya explote la cosa. Se lo tiene que hacer revisando cómo va avanzando en el tiempo su plan de financiamiento. Obviamente, para determinar valores presentes, el actuario tiene que usar algunas hipótesis, como tasa de interés, como inflación, como cuántas personas están casadas, cuántos hijos tienen, la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que el actuario sea responsable de apoyar en la determinación de hipótesis razonables para hacer las evaluaciones actuariales, para hacer proyecciones. Y algo que no ha pasado es que, de acuerdo a las poblaciones, no es lo mismo un método actuarial que otro método actuarial y deberíamos de ser capaces de reconocer el impacto del tamaño del plan en la estabilidad del financiamiento. ¿Por qué? Nosotros basamos muchos de las formas de abordar los problemas en una ley que es muy famosa para nosotros, que se llama la ley de los grandes números. Bajo esa ley definimos hipótesis, definimos cómo se va a comportar la mortalidad. Pero resulta que esa ley no se cumple en cualquier población, se cumple pues, con poblaciones de gran tamaño. Y resulta que muchos de los planes que se evalúan no son de tamaño, de un gran tamaño. Entonces, como actuarios tenemos que juzgar eso y decir, ¿sabes qué? Tenemos que adecuar el sistema de financiamiento, el método de financiamiento. Y luego, algo que deben de tener claro ustedes es, si defines una forma de pagar la pensión, como actuario debes de ser capaz de decir, ok, si defino una pensión vitalicia, soy capaz de construir una anualidad vitalicia de manera técnicamente correcta, con las hipótesis adecuadas. Si defino que la pensión va a tener ajuste por inflación, mi anualidad debe contener ese ajuste por la inflación. Si defino que la pensión se va a pagar de manera mancomunada, tengo que tener la edad de la esposa o la edad del esposo y decir,
bueno, mi anualidad contempla el que se va a pagar mientras uno de los dos esté con vida. Debes de evaluar adecuadamente. Si omites el efecto de la inflación en la evaluación actuarial, lógicamente al empezar a pagar pensiones y ajustar cada año con respecto a la inflación, el fondo, si no lo evaluaste adecuadamente, le va a faltar dinero. Y obviamente tenemos que ser capaces de decir, bueno, si la población se comporta de esta manera demográficamente hablando, dentro de 10 años va a haber 1,000 jubilados y después dentro de otros, a los 11 años va a ser 1,500 más y así, y saber qué compromisos voy a tener con cierta exactitud. No van a ser exactos del todo, siempre va a haber diferencias, pero modelar los flujos del plan para establecer que lo que voy a proyectar del fondo va a hacerle frente de manera adecuada a los pagos del plan. Y por supuesto, nosotros sabemos que si yo tengo un fondo de pensiones, sabemos que hay un valor en libros del fondo y hay un valor de mercado del fondo. Debemos de saber qué valor de los activos le asignamos a la evaluación actuarial. Valor de mercado, valor en libros, ¿cómo lo evaluamos? Ese es un tema importante. Y obviamente si estamos viendo que la economía está cambiando, va a cambiar la tasa de interés. Si vemos que la mortalidad está cambiando, va a cambiar la mortalidad de la población. Debemos ser capaces de establecer el efecto que va a tener el cambio en las hipótesis en el mediano y largo plazo. Y sobre todo, los actuarios debemos ser capaces de ver lo que está pasando, los riesgos, cómo están ocurriendo, si está cambiando el perfil de la población y de adaptar el diseño a esos cambios. Muchas veces cuando se ve esta materia, se piensa que la ley del Seguro Social es eterna. Pues no, no es eterna. Ese fue un diseño que se hizo bajo un contexto específico, en un momento específico, con una connotación, unos objetivos y una idea de la seguridad económica específica. Si todo cambia 30 años después, el actuario lo que tiene que decir es, dadas las condiciones nuevas, el diseño que se tiene no es el adecuado para estos tiempos. Y tiene que ser capaz de decir, hay que cambiar el diseño. La ley puede cambiar, todo puede cambiar. Es más, deben de estarse ajustando las cosas de acuerdo a cómo están cambiando el contexto del plan de pensiones. Y tenemos que ser muy puntuales porque ahorita lo que pasa y toda esta confusión que tenemos con lo que dicen los abogados, los contadores, los economistas y todo el mundo acerca de las pensiones, nosotros debimos haber dicho desde hace mucho tiempo, nos estamos comiendo las reservas, es importante tener reservas, debimos de haber sido insistentes en el tema de si queremos tener seguridad económica, podríamos hacerlo políticamente y económicamente, es decir, si funciona la economía de manera ideal y si todos somos honrados y si hacemos muchas cosas de una manera así, apegados a principios muy claros, podemos financiar pay as you go conforme se vayan generando los pagos. Y todos vamos a entender que van a subir los costos porque va a haber más jubilados, etc. Pero si nosotros les dijimos, va a aplicarse este método y sugerimos que se vaya financiando de esta manera, debimos haber sido insistentes en el decir, se está usando la reserva, va a durar tanto tiempo y después dentro de 20 años más vamos a necesitar muchos recursos y hay que informar y monitorear de manera específica. Eso es de lo que se trata. De manera básica no vamos a ver todo de manera profunda todo esto, pero sí es importante que tengan una idea de cuál es nuestra responsabilidad en el tema de los planes de pensiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a aprender de manera básica cómo se hace este proceso. ¿Dudas o comentarios? No, profesor. Okay. No, profe. Bueno. Yo sí tengo una duda. A ver, sí. Bueno, hace rato comentó que yo no sabía que justamente no hay como un fondo específico y que ciertos estados y entidades tienen su fondo, su propio fondo para pensiones, pero siempre ha sido así en el país o cambió en algún momento y bueno, no sé, supongo que en otros países es diferente, ¿no?
tienen Sí, como un fondo general. O sí. Aquí fuimos escribiendo nuestra propia historia. Además, yo creo que todos somos conscientes de que tenemos una cierta cultura de las cosas, ¿no? Si somos claros, yo creo que no somos tan apegados a procesos. Y el financiamiento de un plan de pensiones es un proceso. Y el proceso dice, fíjate, por ejemplo, aquí, si el gobierno emitió la ley del Seguro Social, aquí tenía que haber un actuario. Y el actuario debió haber dicho, vamos a hacer una evaluación actuarial. Y debió haber hecho una evaluación actuarial bajo un método específico. Y bajo ese método debió haber salido, tienes estos pasivos y tienes estos costos. Y eso te lleva a una contribución. Y eso se va a un fondo. Y ese fondo crece. Y el ideal nuestro es suficiente para pagar las pensiones. Ese es nuestro sueño, ¿no? Ese es el deber ser, de manera muy resumida. ¿Qué pasó? Pasó primero que dijeron, bueno, pues ya nació el Seguro Social y luego nació el ISSSTE. Trabajadores del Estado están por un lado, los trabajadores de empresa están por el otro. El Seguro Social es para trabajadores en empresas. El ISSSTE es para trabajadores del Estado. Bueno, pues con el avance del tiempo, pues de repente alguien dijo, pues si están las empresas y está el ISSSTE, pues el gobierno de Nuevo León puede tener su plan de pensiones. Y aquí está el ISSSTE León. Y luego también otros gobiernos empezaron y dijeron, no, pues yo lo mismo. Y luego se sumaron universidades. Si en el Seguro Social pasó lo de que el actuario dijo el método y hay que crear el fondo y todo eso, y de repente alguien dijo, no, pues vamos a usar el fondo para otras cosas, ¿tú qué crees que pasó en los demás gobiernos y en las demás universidades y en todos los planes que de alguna manera dependen de fondos públicos? no, pues seguro también se gastaron el fondo, la reserva, ¿no? Exacto. O ni lo crearon. Alguien dijo, bueno, pues págalo de la nómina. Se les hizo fácil porque llegaban recursos y a lo mejor no había tantos jubilados. Y pasó lo que tenía que pasar. De repente las pensiones los superaron, ya no alcanzó el presupuesto y empezaron, oye, gobierno, pásame para pagar las pensiones. Oye, pero no puede ser. Fue un relajo, porque cada quien hizo lo que quiso. Ahora, echar abajo todo eso y homologar y hacer un proceso de estandarización y de uniformidad, pues tú sabes que si tú estuvieras en alguna de esas, ¿qué dirías? No, pues no creo que todos estén de acuerdo, ¿no? No, nadie va a decir, oye, sí, quítale o vamos a dar una pensión diferente, ¿no? Pues van a decir, no, pues lo mío es mío. Lo que hagan otros, pues a mí no me importa. Entonces, ese es el problema. Que como que quienes eran responsables de decir, seguramente sí los actores estuvieron diciendo, oye, pues te falta dinero, pon el dinero, etcétera, pero pues lo que hacían nosotros era decir, los encargados en las universidades, en los gobiernos y demás, pues la verdad era, pues sí, lo tengo que hacer, pero no tengo dinero, ¿sabes qué? Después me recuerdas el año que viene o el siguiente sexenio, recuérdale al que llegue, ¿no? Entonces ahorita sí estamos en problemas fuertes porque hay muchos que tienen planes públicos que dependen de recursos públicos directa o indirectamente y que no les alcanza, ¿sí? Porque no se siguió el camino de el proceso de el actuario, la evaluación, el método, la selección de hipótesis, etcétera, y luego la evaluación. Este es tu reporte, aquí está el costo, hay que aportarlo, y del fondo checar, sí, mira, el fondo va en tanto, si alcanza para pagar y va creciendo el fondo. Se rompió el ciclo. Por eso sí es importante decir que hay parte de responsabilidad en muchos actores, pero sí ahora sí es importante que uno como actuario, yo por ejemplo les digo, bien,
Cuando se hable de pensiones no hay que decir, no, pues está mal la pensión, no puede ser el 100%, o el método, No, a ver, el compromiso es, ¿se quiere pagar pensiones? ¿Quieren seguridad económica? Sí. Ok, si quieren seguridad económica, hay un proceso para garantizar que se van a pagar las pensiones. El proceso es este. Lo vamos a aprender de manera básica y y yo sí les pido que siempre que opinen de pensiones y que hablen de pensiones digan, se tiene que seguir un proceso. Un actuario debe hacer una evaluación bajo un método y unas hipótesis correctas. De ahí se recomienda un fondeo y para que garantices que va a funcionar tienes que comprometerte igual que muchas cosas, como cuando pagas tu casa, a hacer los pagos puntuales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, profe, que esté Hasta bien. luego, profesor. Bye bye. Gracias.